Aprendiendo sobre visión nocturna. ¿Cuáles son los principales componentes de un visor? Existen muchos modelos distintos de monoculares, bioculares o binoculares, pero todos tienen en común lo siguiente. Lente, objetivo de enfoque y eyepiece sirven para enfocar el visor y corregir las dioptrías al girarlos. Cuerpo o housing, que es donde se acoplan todos los elementos del visor. Battery pack más módulo electrónico, que es donde se meten las pilas, la fuente de alimentación, está el interruptor, el iluminador IR. Y por último, el tubo o el Image Intensifier Tube, que es donde ocurre la magia, y es lo más importante y caro. Estos componentes pueden ser compatibles entre visores, siendo el estándar de compatibilidad el PVS-14. ¿Cuáles son los principales tipos de tubos? Básicamente los más usados los dividimos en dos grandes grupos, Fat Ambis y Small Ambis. Los Fat Ambis son los de 43 mm de diámetro y son los que se usan entre otros en los housing de PVS-7. Pueden dar una imagen invertida o una imagen rectificada para cuando se usan en monoculares como el GT14. Estos tubos suelen ser mucho más baratos. Los Small Ambis tienen 37 mm de diámetro y pueden entrar en un PVS-14. Y hay principalmente dos grupos, los que tienen Manual Gain Control y los que no. La principal diferencia es que los que tienen Manual Gain Control necesitan un housing específico que les permita conectar el pigtail. Por eso a veces se les llama tubos de PVS-14. Quitándole el pigtail a uno con Manual Gain Control se le convierte básicamente en tipo MX10160. Por ejemplo, un PVS-14 admite ambos tipos de tubo, pero un Katana admite solo los tipos MX10160. Además, Photonis ha sacado tubos más pequeños que tienen 16 mm de cátodo útil y 32 mm de diámetro externo. Estos tubos dan 38 grados de ángulo de visión en comparación con los 40 grados que se obtienen con un tubo normal, que tiene 18 mm de cátodo útil. Estos tubos más pequeños tienen housing específico o se les puede montar un adaptador que les permite usarlos como un MX10160. ¿Qué son el Manual Gain, el Auto Gain, el Auto Brightness Control o el Auto Gate? Son las funciones que debe tener un tubo para tratar con fuentes de luz o ambientes iluminados. Un tubo tiene tres componentes principalmente y funciona de la siguiente manera. Los fotones entran por el fotocátodo que los transforma en electrones. Estos electrones al pasar por el microchannel plate son multiplicados y enviados a la pantalla de fósforo que los vuelve a transformar en fotones creando la imagen que vemos. El Auto Gain y el Auto Brightness Control o ABC son lo mismo y sirven para ajustar automáticamente el brillo de la imagen que vemos. Esto lo hace cambiando el voltaje del microchannel plate haciendo que lleguen más o menos electrones a la pantalla de fósforo. Es un mecanismo que protege parcialmente el tubo y mejora la imagen aunque físicamente en el tubo entre la misma cantidad de luz. El Manual Gain es la capacidad de controlar el brillo de la imagen manualmente. Un tubo con Manual Gain Control en general también tiene Auto Gain o Auto Brightness Control. Con el Manual Gain Control simplemente determinas el máximo brillo al que el Auto Gain puede poner el tubo. El Auto Gain seguirá actuando sin sobrepasar el límite que se impone mediante el Manual Gain Control. El Auto Gate es la capacidad de apagarse y encenderse muchas veces por segundo para reducir la cantidad de luz que entra, protegiendo todos los componentes y consiguiendo una mejor imagen. Para saber si tu tubo tiene Auto Gate, puedes grabar con cámara lenta tu tubo mientras haces el cambio de un ambiente full oscuro a uno iluminado. Deberías ver cómo la imagen parpadea mínimamente. ¿Cómo sé si un tubo es mejor o peor? Los principales indicadores van a ser lo viejo que sea el tubo en tiempo de uso y las especificaciones que tengan. Por cómo se hacen, cada tubo es único, no hay dos iguales. De entre todas las especificaciones voy a hablar solo de las que considero más importantes. Voy a daros valores subjetivos que os ayudan a entender y comparar datasheets. Esto no es la verdad absoluta, solo una referencia. La primera será el Signal to Noise Ratio o el SNR, que tiene que ver con el ruido que tiene la imagen. Cuanto más alta, mejor, y podemos considerarla baja si es menor de 23. Alrededor de 30 o más los considero valores muy buenos de SNR. La segunda será la resolución. Cuanto más alta, mejor, y podemos considerarla baja si está cerca de 60. Tubos que superan 70 considero que tienen ya muy buena resolución. La multiplicación de ambos valores nos da el FOM, que es un indicativo que nos permite tener nociones de cómo es el tubo rápidamente. Cerca de 2000 o superior lo considero un FOM alto, menos de 1300 de FOM lo considero un FOM bajo. Seguimos con el gain, algo así como la luz que es capaz de recoger y amplificar el tubo. Cuanto mayor, mejor. Por cómo están hechos, los tubos Gen 3 suelen tener muy buen gain y esta es la principal diferencia con los tubos Gen 2 Plus. Es por eso que en general funcionan mejor en situaciones de poca luz. Menos de 7000 de gain lo considero bajo. Un muy buen gain para los tubos Gen 2 Plus es más de 10.000. El Omni de un Gen 3 nos asegura que el tubo cumple unas especificaciones mínimas y a menudo esta es toda la info que tenemos, pues suelen no tener datasheet al ser de contratos militares. Comparación de tres tubos Gen 2 Plus. El blanco es un NNVT y los verdes son Photonis Echo. La idea es que entendamos superficialmente cómo afectan los datos del tubo a la imagen. 1 y 2 tienen casi igual SNR, pero distinto gain y resolución.
2 y 3 tienen similar gain y resolución, pero distinto SNR. En la zona más oscura vemos cómo el gain y la resolución enmascaran el ruido, el SNR bajo. Aquí los tubos están al límite por la oscuridad, aunque la cámara no capta bien las diferencias y al ojo en general se ven mejor. Vemos ahora el comportamiento con más luz en una calle oscura con una farola a 150 metros. Los brillos raros son ocasionados por las lentes. Aunque el tubo sea bueno, las lentes pueden condicionar drásticamente el rendimiento del visor. Tengo disponibles 3 lentes que voy a mostrar con el mismo tubo, en el mismo momento y en el mismo sitio. Una lente Carson, una lente AGM de Nightworks y una lente de Eleven Safe, todo montado con un eyepiece de Excelis. Para saber el fabricante podemos ver el Cage Code y buscarlo en cage-codes.com. En estas condiciones y con la cámara del móvil apenas se aprecia diferencia en sí, así que vamos a ver cómo se comportan con fuentes de luz delante buscando aberraciones y brillos raros. Además podemos intentar apreciar el ojo de pez al ver si se dobla un poste recto al mover el visor de lado a lado. ¿Y tú qué opinas? Para saber precios y tener más información, lee la caption de esta publicación. ¿Cómo sé la edad de un tubo? Los tubos, al estar basados en una tecnología analógica, se desgastan, tienen un tiempo limitado de vida. Para conocer la edad de un tubo, lo más fácil es ver la datasheet. Cuando no tenemos, pasamos a buscar en la etiqueta del tubo palabras como CAD o Warranty Expired o algo así, que nos va a dar las fechas de fabricación o de caducidad de la garantía, que suelen ser 1 o 2 años después de ser fabricados. Por ejemplo, CAD Contract Award Date viene a ser el momento en que se hace el contrato para estos tubos. Vienen con 4 dígitos, los 2 primeros son el año y los 2 segundos son la semana de este año. Cuando no tenemos la datasheet ni esto en la etiqueta, solo nos queda confiar en el vendedor. Pero además podemos intentar estimar el tiempo de uso del tubo. Indicadores de vejez del tubo pueden ser que se encienda lento, que la imagen tenga menos contraste y se vea más plana, que a la exposición a la luz se queden marcas o sombras temporales, aunque estas se acaben quitando con un black box. Los daños permanentes del tubo, tipo blems, zonas sombreadas, puntos de emisión. La vida de un tubo se mide en horas y está en general entre 5.000 y 15.000 horas. Con el tiempo, las specs del tubo van cayendo y si el tubo ha estado expuesto a recoil o grandes cantidades de luz, por ejemplo, se desgasta aún más rápido. Cuidad vuestros tubos. Dudas, correcciones o aportes en los comentarios. Sígueme para más. Sácame guapo, tío. Acertado que es lo que hemos hecho antes. Allí hay un hippie, ahí. Ya que disparar, ¿eh? Vale. Vale. Tírate.
Ventana aquí, ¿eh? ¿Has escuchado? Qué asco, tío. Mira, sordo, cabrón. Pues tú sales. Muerto, muerta. En la ventana, ¿eh? En la ventana. Dentro. Hay uno. Muerto, buena.